Bueno, doctor, pues ya siendo las 6:01 de la tarde, entonces yo creo que podremos ir comenzando. Buenas tardes a todos los presentes, doctores, doctoras y demás asistentes. Desde Asemandes y el Comité de Educación Médica les damos la bienvenida a la charla titulada Aprender a Aprender, dictada por el doctor Insignaria. Él es médico cirujano, ginecólogo y oncólogo de la Policlínica Las Mercedes en Caracas, profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela y creador y director del curso Introducción a la Educación Superior y de los cursos de Anatomía Normal y Neurociencia. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación para realizar esta charla. Gracias, Valentina, primero por esta invitación, el cual nos mantiene muy motivados, ya que el tema educativo no solamente llega a lo que estamos en la universidad, sino a una serie de instituciones que tenemos el papel de educar. Vamos a ver si vamos abriendo la presentación. Dime si... Ya va, vamos a ver. Vamos a compartir. ¿Se ve la lámina, Valentina? Doctor, ahí se ve perfecto. Bueno, cuando tú quieras podemos comenzar. Doctor, podemos comenzar de una vez si usted lo prefiere. Perfecto. Bueno, como te decía, Valentina, gracias por esa invitación sobre este tema de aprender. Ya tú me presentaste como ciertamente profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Y comencemos por ver esta lámina. Si ponen en modo sus micrófonos, sería bueno para que no interrumpieran a los demás. Comencemos diciendo que en un currículo basado en la competencia, los alumnos desarrollan capacidades y valores. Estos se desarrollan al adquirir conocimientos, el saber. Estos valores y estas capacidades nos llevan a desarrollar y a tener actitudes, a tener habilidades intelectivas y a tener destrezas. Así que hay tres aspectos importantes aquí: las actitudes, las habilidades, las destrezas y el saber. Los valores nos van a llevar a hacer y convivir. Los conocimientos, el saber, el conocer. Las habilidades de comprender y las destrezas, el hacer. Esto nos va a llevar entonces a adquirir competencias, ser competente para algo. Quiero insistir en estos tres aspectos: la actitud, las habilidades, la destreza y el conocimiento. Entonces los conocimientos dejan de ser la finalidad del proceso educativo y pasan a ser un medio para desarrollar capacidades y valores. Los profesores son mediadores de este proceso, son modelos de actuación, dan ejemplo para desarrollar esos valores y actitudes. Entonces, nosotros necesitamos profesionales que tengan valores y capacidades para tener las competencias adecuadas para ejercer la profesión que han seleccionado. Pero para desarrollar estos valores y capacidades se requiere saber, buscar los conocimientos que no se van a quedar en el simple hecho de tener el conocimiento, sino que se refleja en sus valores, cómo actúan y sus capacidades para ejercer.
Veamos el modelo de capacitación que en su libro Tom Yark, llamado Capacitación de Líderes, él nos habla de esos modelos que vemos aquí, donde vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero el centro, él habla del conocimiento. ¿Qué es la capacitación en el conocimiento? Es comenzar por conocerse a sí mismo, conocimiento de los demás y conocer el ambiente donde actuamos. Esto nos lleva a recordar lo importante de lo que dice Lao Tzu. Lao Tzu dijo: quienes conocen a los demás son sabios. Quienes se conocen a sí mismos están iluminados. Este señor, Sun Tzu, en El arte de la guerra, en el maestro de esta estrategia, dice que si uno se conoce a sí mismo y a los demás, nunca se corre peligro en la batalla. Si uno se conoce a sí mismo, pero no a los demás, se ganan la mitad de las batallas y se pierde la otra mitad. Si uno no se conoce a sí mismo ni a los demás, se estará en peligro en cada batalla. Entonces, capacitación significa que necesitamos entender cómo podemos desarrollarnos nosotros mismos para ser más efectivos y así más competentes. Pasos para desarrollar esa habilidad del autoconocimiento. Aquí vamos a ver estos pasos, que son 4 pasos. El primer paso, el más primitivo, digamos, es la incompetencia inconsciente. ¿Qué significa esto? Le voy a dar un ejemplo. En Venezuela había un gran deportista, beisbolista de las grandes ligas llamado Baulio Díaz. Él un día tenía como tener un dinero muy bueno como buen jugador de béisbol. La antena parabólica que tenía en su casa comenzó a fallar y quiso ajustarla y fue a ajustar la antena parabólica y la antena se le cayó encima y lo mató. Y es un ejemplo para saber por qué murió Baudilio Díaz. Lo murió por estar en ese nivel de inconsciente de su incompetencia. Si él hubiera tomado conciencia de que no lo sabía, podía tener varias opciones: buscar ayuda, llamar a un técnico, pagarlo o ponerse a aprender. Entonces, muchas veces nos movemos en ese nivel de que yo creo, yo lo sé, y más de uno se ha electrocutado creyendo que sabe hacer algo de electricidad. Una vez que nosotros adquirimos este conocimiento, estamos claros de que yo soy incompetente para hacer eso, paso al segundo nivel, que es el nivel soy incompetente, pero estoy consciente que yo no lo sé. Eso me obliga entonces a buscar el saber, a buscar el conocimiento, pero estoy consciente, no me atrevo a hacer esto porque no lo sé. Si me pone un examen, voy a responder mal, y así cualquier ejemplo es válido. Cuando estamos en este nivel de estoy consciente que no lo sé, entonces me debo hacer las siguientes preguntas. Debo escribirlas. ¿Qué necesito aprender? ¿Qué quiero aprender? ¿Dónde lo voy a aprender? ¿Cómo lo voy a aprender? ¿Con quién lo puedo aprender? ¿Y cuándo lo voy a aprender? Entonces no se trata, como
me pasaba con muchos de mis alumnos que me decían, profesor, porque yo leo y estudio el libro. ¿Y qué estás buscando? Agarran el libro, pero no tienen claro exactamente qué necesito aprender, qué voy a buscar, qué necesito, cómo lo voy a hacer. Entonces, en este nivel, cosas que hay que aprender a escribirlo. Voy a estudiar, ¿qué voy a estudiar? Es donde entonces, en esta fase, se requiere saber cuál es mi estilo de aprendizaje, cuál es nuestro estilo de aprendizaje para que mi tiempo sea fructífero y dé los resultados que yo estoy buscando. Pero también en esta fase entran lo que se llama las estrategias de aprendizaje. Estrategias que debe conocer el profesor y también debe manejar el estudiante. El profesor debe saber que en su grupo hay diferentes estilos de aprendizaje en sus alumnos. Por lo tanto, no debe usar un solo estilo. Entre las estrategias de aprendizaje que el profesor va a usar o que el mismo alumno debe usar, están unos ejemplos siguientes. Aprender a trabajar con mapas conceptuales. Ya esto, hablar de mapas conceptuales es un tema para desarrollar. Hay un micrófono por ahí prendido que está haciendo ruido. Por favor, ¿lo pueden apagar? Gracias. Entonces, el mapa conceptuales hay que aprender a utilizarlos. Parte de un concepto y se puede hacer toda la cadena donde recordamos qué queremos aprender. Por ejemplo, para los estudiantes de medicina, una de las cosas que hacíamos alumnos de primer año de medicina, cuando estábamos estudiando la anatomía de las vías biliares, del hígado, todo eso, hacíamos el mapa conceptual sobre la ictericia. Hagan el ejercicio los estudiantes de medicina que me están escuchando. La ictericia, que es un síndrome, un síntoma, un signo, por comenzar por ahí definir, y por qué se produce, buscando los conceptos, por qué se produce la ictericia. Entonces verán ustedes, al hacer el mapa conceptual, entenderán todos los factores que hay, y así con cualquier tema que queramos hacer. Estamos escuchando a un perrito por ahí, por favor, cierren el micrófono. Gracias. El segundo idea es hacer como estrategia de aprendizaje, hacer los planos, dibujos, gráficos, dependiendo de nuestro estilo de aprendizaje. Otra estrategia es hacer exposiciones. Para yo hacer una exposición, yo tengo que estudiar el tema, tengo que conocerlo. Entonces, es también una manera de aprender cuando yo se lo explico a los demás. Para eso preparamos una exposición. Por eso se dice que el que más aprende es el profesor, porque él tiene que prepararse a estudiar para explicar a los demás. El otro estrategia es hacer fichas con un resumen de lo que estamos aprendiendo y los conceptos básicos. Otra estrategia es realizar modelos anatómicos, modelos de lo que tengamos que aprender. En nuestra escuela de medicina, en primer año y en segundo año, ha dado muy buen resultado que los estudiantes hagan modelos anatómicos, y para eso se hace una exposición una vez al año de los modelos que los alumnos construyen para explicar las diferentes estructuras anatómicas, y con excelentes resultados y aprendizaje para los estudiantes. Lo aprendí. Apliqué lo que le estaba diciendo y ahora puedo decir, lo aprendí, ya lo sé.
Entonces ahora, lo aprendí porque lo puse en práctica y ahora estoy en el tercer nivel. Soy consciente que lo sé, soy consciente que soy competente para eso. El siguiente nivel, después que yo lo aprendí, lo comienzo a aplicar y llego al cuarto nivel, que es soy competente, tan competente soy y manejo lo que sé que ya lo hago en forma inconsciente. Como pasa cuando conducimos el vehículo, no estamos viendo dónde está el freno, dónde están las palancas de cambio y hasta podemos hablar por el celular, podemos cambiar el radio, hablar con el compañero y vamos manejando inconsciente. Llega un momento que vamos con el automático puesto, que vamos hacia la dirección donde siempre vamos y no donde queríamos ir. Nos ha pasado a todos porque vamos manejando con el automático. Es lo que se llama estar en el nivel de competencia inconsciente. A los médicos por lo menos agarramos la tijera, el bisturí y unos instrumentos y ya lo hacemos en forma automática. Ese es cuando llegamos al cuarto nivel. Así que, teniendo en cuenta estos 4 niveles, es bueno recordar que el saber es aprender lo que un día habíamos aprendido y ya lo habíamos olvidado. No sé de quién es esta frase, pero a mí quien me la enseñó fue el profesor Tell en el colegio Bifi Lasalle cuando estudiaba bachillerato en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Y él nos ponía todos los días en el último año de bachillerato una serie de frases y una de estas es la que recuerdo que nos daba. Saber es aprender lo que yo ya había olvidado y lo volví a aprender nuevamente. Entonces vamos a recordar que hay 3 áreas de aprendizaje. Y esto es muy importante porque la primera, una área de aprendizaje es el área cognitiva, el área del conocimiento. Observen que hay un triángulo, hay un punto de llegada y una flechita. Este triángulo tiene una base, que es la base de aprendizaje del área de los conocimientos. Y esa base es la información. Información que yo puedo buscar donde mejor la considere. Y no vamos a mencionarlo porque ustedes pueden saber exactamente dónde buscar la información. Hay un punto de llegada, pero para este punto de llegada, esa información yo tengo que recordarla, memorizarla, tengo que comprender de qué se trata, tengo que aplicarla y al final voy a llegar a este punto que es tener un juicio crítico para diferenciar entre el rojo y el verde y así saber si en el semáforo paso o no paso y poder diferenciar las diferentes cosas que queremos aprender. Y la flechita, esta flechita significa si yo tengo el deseo de salir de la ignorancia, de ser mejor cada día, entonces esto me va a llevar a la parte de superación. En el área de las habilidades y destrezas, volvemos a encontrar un triángulo y una base, un punto de llegada y una flechita. En esta área, la base del aprendizaje es la demostración. Demostración que me puede hacer el profesor, demostración que me puede hacer cualquier otra persona y muchas personas sin saber están enseñando a otros por simplemente la demostración. Si no, pregúntale a las chicas cómo han aprendido a hacer determinadas comidas viendo a la mamá. Aquí la demostración nos la hace el maestro. Esta demostración nos lleva a que la comenzamos a hacer con ayuda directa.
Yo me acuerdo a mi maestro de cirugía que me decía, dele Jorge, agarre el bisturí, dele que aquí estoy yo. Entonces uno comenzaba a quitarse ese miedo de agarrar el bisturí y abrirle la piel al prójimo. Y así aprendimos. La otra parte, entonces empezamos a repetirlo y ya empezamos a repetirlo en forma independiente. Yo comienzo a hacerlo hasta que llegamos a un momento que es la automatización. Pasa cuando manejamos un vehículo o cuando hacemos muchas cosas que yo lo hacemos en forma automática. Pero esa flechita en esta área es simplemente la práctica. Hay que practicar para llegar a la automatización. En el área de las actitudes personales o el comportamiento, la base educativa de esta área es el ejemplo que recibimos de los padres, ejemplo que recibimos de nuestros maestros, ejemplo que recibimos de nuestros líderes, de nuestros profesores. Es el ejemplo. Por lo tanto, recordemos que si queremos influir en el comportamiento de los demás, nosotros tenemos que dar ejemplo, así como hemos aprendido con el ejemplo que nos han dado nuestros maestros, nuestros padres. Seguimos aquí y empezamos entonces a hacerlo por imitación. Yo repito lo que estoy viendo, pero luego se convierte que lo estamos haciendo porque hay un convencimiento que hacer eso o comportarnos de esa manera es bueno, bueno para los demás, bueno para mí, bueno para la sociedad. Y al final se crea en nosotros un nuevo comportamiento. Y de esto podríamos dar muchos ejemplos y se nos haría más larga la charla, pero piensen en cómo el comportamiento de una persona ha influido en nosotros para ser mejores. Y la flechita que significa en esta área, el deseo que yo tenga de ser mejor cada día. Resumiendo, las áreas de aprendizaje. La primera, conocimiento, base educativa, información. Psicomotriz, área a base educativa, la demostración, que alguien nos enseña. Y la actitud, el ejemplo. Veamos entonces los estilos de aprendizaje. Las personas tienen preferencias individuales en los mecanismos que utilizan para interpretar su entorno y para aprender. Estas son descritas como estilos o perfiles cognitivos o de aprendizaje. Es decir, que cada uno aprendemos de una manera diferente y si yo estoy aplicando un estilo equivocado, me va a costar aprender. Y eso lo veíamos nosotros con nuestros estudiantes que nos convivan o lo llamábamos porque ese rendimiento tan bajo y descubríamos que era que simplemente no estaban aprendiendo de acuerdo a su estilo de aprendizaje. Entonces son de índole individual y forman parte de la personalidad de cada quien. ¿Cómo aprendemos? Se definen como un conjunto de características cognitivas, afectivas y factores fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo una persona percibe e interactúa con el medio de aprendizaje. Y ahí entonces entramos en los patrones cognitivos. ¿Qué son los patrones cognitivos? Son estructuras intrínsecas de procesamiento de datos que representan el modo típico de una persona de percibir, pensar, recordar y solucionar problemas. Hay personas que son problemas y hay otras personas que son la solución de problemas. Yo les recomiendo que todos seamos parte de la solución del problema y no ser parte del problema. Según la escala de Felder, vamos a encontrar 4 estilos de aprendizaje. El activo reflexivo,
el sensitivo intuitivo, el visual verbal, secuencial global. Vamos a ver algunas características de estos 4 estilos. Pero para tranquilidad de ustedes, al final van a encontrar el correo electrónico de Valentina y el mío, donde le vamos a hacer llegar esto, lo que voy a explicar ahorita en resumen, y el test para que ustedes descubran cuál es su estilo de aprendizaje. Los sujetos activos reflexivos son los que aprenden en forma activa, tienden a retener y entender mejor la información, haciendo algo activamente con el objeto de conocimiento, como discutirlo o aplicarlo o explicarlos a otros. Los reflexivos prefieren pensar sobre el objeto tranquilamente. Ahora, la frase del activo es, veamos cómo funciona. Y la frase del reflexivo es, pensemos primero en ello. Pero cuidado, al tomar una decisión es bueno siempre pensar, reflexionar sobre cómo vamos a actuar. Pero si nos quedamos solamente pensando en cómo hacerlo, se nos va a pasar el tiempo, las oportunidades y la toma de decisiones. Entonces, por eso es que todos estos estilos no es puro, hay que tener siempre algo de cada uno. A los activos les agrada más el trabajo en grupos que a los reflexivos. Los reflexivos prefieren trabajar solo. A veces hay que trabajar solo, pero hay que aprender a trabajar en grupo. Por lo tanto, hay que mantener un poquito de cada cosa. Los sujetos sensitivos les atrae más el aprendizaje de los hechos. Los intuitivos a menudo prefieren el descubrimiento de posibilidades y relaciones. Los sensitivos frecuentemente gustan de resolver problemas por métodos bien establecidos y no les agradan las complicaciones y sorpresas. A los intuitivos les estimulan las innovaciones y no las repeticiones. Los sensitivos son más susceptibles que los intuitivos para resentir que sean evaluados con materiales que no han sido explícitamente cubiertos en clase. Cuidado con esto, porque veíamos una vez en la universidad que unos alumnos se quejaron al consejo de escuela que le habían, en un examen había aparecido 2 preguntas que el profesor no había explicado en clase. Eso me llevó a mí a ir a la reunión del consejo, citado por la protesta de los estudiantes, y yo simplemente le presenté todo el programa de la cátedra y le dije a los estudiantes, cuando se encuentren con un paciente y ustedes no sepan qué hacer, no le pueden decir, eso no me lo dijo el profesor, eso no me lo dio, no me lo en clase. Por lo tanto, es importante que el alumno sepa qué tiene que aprender y no esperar que el profesor tiene el programa en la mano. Los programas debemos tenerlos nosotros desde un comienzo para saber qué es lo que yo tengo que aprender. Pero tienden a ser pacientes con los detalles y son buenos para memorizar hechos y hacer trabajos manuales. Los intuitivos pueden ser mejores para captar nuevos conceptos y a menudo se sienten más cómodos con los sensitivos, con las atracciones y las fórmulas matemáticas. Los sensitivos tienden a ser más prácticos y cuidadosos que los intuitivos. Los sensitivos no les motivan los cursos que no tienen conexiones aparentes con el mundo real. Los intuitivos tienden a trabajar más rápidamente y ser más innovadores que los sensitivos y no se sienten atraídos por cursos que implican mucha memorización y cálculos de rutina. Los sujetos visuales y verbales, la segundo grupo, los visuales recuerdan mejor lo que ven en las figuras, diagramas, líneas, tiempos, películas, videos, demostraciones. Son los que aprenden, le dan un número telefónico y dicen, no, déjame anotarlo.
para así yo lo recuerdo. Los verbales prefieren las explicaciones verbales y escritas. No, no, estudia tú y luego me lo explica y yo escucho lo que me estás diciendo y así yo aprendo. Dímelo, dímelo y que yo aprendo. Aprenden con los sistemas audiovisuales. Ambos, los sistemas audiovisuales son muy buenos para los dos. Los secuenciales y globales. Los secuenciales tienden a incrementar la comprensión en pasos lineales, un paso seguido por otro en forma lógica. Y si lo sacas de esa lógica, se enredan. Los globales tienden a seguir caminos lógicos, graduales para hallar soluciones. Los globales pueden ser capaces de resolver problemas complejos rápidamente y poner las cosas juntas en forma novedosa, una vez que han captado el gran panorama, pero tienen dificultad para explicar luego cómo lo lograron. Los secuenciales pueden no entender completamente el material, sin embargo pueden hacer algo con él. Los globales intensos que carecen de buenas habilidades de pensamiento secuencial, por otra parte, pueden tener dificultades serias hasta que tienen una idea clara del cuadro completo. Entonces, ¿cuál es tu estilo de aprendizaje? Activo, reflexivo, sensitivo, intuitivo, visual, verbal, secuencial, global. Para ayudarlos a todos ustedes y a sus amigos, hijos, compañeros de clase, nosotros estamos dispuestos a enviarle un test para que lo elaboren y para eso simplemente nos pueden enviar un correo a acemandescome@gmail.com o a mi correo jrinsignare@gmail.com con una notica o simplemente el sujeto solicitamos el test de estilos de aprendizaje y con mucho gusto en los días siguientes o en las horas siguientes se lo haremos llegar para que ustedes hagan su test. Van a tener un documento donde encuentran lo que yo les he puesto aquí en las gráficas y pueden ustedes aprender. Entonces, mis estimados amigos, necesitamos aprender a aprender para que nuestro tiempo rinda y así poder ser competentes en lo que nos hayamos propuesto serlo. Muchas gracias por su atención y Valentina, te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Fue una charla muy interesante. Pues yo tengo el documento en un link en Google Drive. No sé si quiera que lo coloque en el chat. ¿Doctor? Ahí está la dirección en la hoja. ¿Quiere que repongamos otra vez la hoja de la dirección? No, que tengo un link donde donde ellos llegan sin tener que enviarnos un correo. Perfecto, perfecto, Valentina. Pueden buscar o solicitarlo por los correos porque hay personas que no tienen el link que tienes tú. Y simplemente por correo que te manden un correo a ti o me manden un correo a mí, con mucho gusto le hacemos llegar el test para que lo elaboren y ya por lo menos hace parte del autoaprendizaje. Listo, doctor. Pablo Hernando tiene la mano levantada. Quiero dar un fraternal saludo a todos ustedes, a Valentina y al doctor Jorge Ramón Insinares, y quiero recibir el test para también participar. Felicitaciones a ti, Valentina, y al doctor Jorge Ramón Insinares. Muchas gracias. Qué pena, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, doctor.
¿Alguien tiene alguna pregunta para realizarle al doctor Insignares? Bueno, si no hay preguntas o alguno de los participantes que sé que son unos profesores que están también escuchando, quieren agregarle algo a este tema, pues sería maravilloso escucharles sus comentarios complementarios a lo que hemos hablado. Doctor, antes de pasar, hay una pregunta que me enviaron, que si nos puede compartir acerca de su experiencia en la educación, también de qué estrategias cree que nos pueden servir para un aprendizaje por medio de la simulación, del aprendizaje simulado. Probablemente que hoy, especialmente en medicina, se está utilizando mucho el aprendizaje simulado con monitores, muñecos que, bueno, hacen de todo. En la parte cardiovascular es maravilloso. Allá en la Universidad de los Andes tienen una sala excelente, pero simplemente son parte o estrategias del aprendizaje. Son estrategias donde nos va a tomar o aprender la competencia, las habilidades. Son medios que nos ayudan. Son maravillosos porque nos permite cometer errores, aprender del error y no poner en riesgo muchas veces a un paciente en estos casos. Así que es un método muy utilizado ahorita con los simuladores en todas las profesiones. Creo que los primeros simuladores fueron los de la aviación. Y luego están los simuladores en el área clínica, con todo lo que se puede hacer. Importante eso, es un excelente medio de aprendizaje y deben utilizarlo. Y las universidades deben preocuparse por tener esas salas de simulación. Listo, doctor. Yo le tenía una pregunta, pues ya habiendo realizado el test y todo. Pues usted, ¿qué opinaba acerca de herramientas, por ejemplo, como la técnica de Pomodoro para el manejo del tiempo a la hora de pues sentarse a estudiar sobre algún tema? De presentarse en... De sentarse a estudiar algún tema. No te entendí, déjame... Repíteme la pregunta, Valentina. Sí, señor. Pues, ¿qué opina usted acerca de técnicas de manejo del tiempo para poder estudiar? Por ejemplo, la técnica Pomodoro. El tiempo, debemos hacernos las preguntas cuando vamos a aprender algo. ¿Qué quiero aprender? ¿Cuánto tiempo necesito yo? ¿Cuánto tiempo tengo para aprenderlo? Entonces yo tengo que programar mi tiempo y los recursos que yo tengo. Pero yo mismo justamente, de acuerdo a mi estilo de aprendizaje, a mi facilidad de aprendizaje, yo mismo me voy a poner el tiempo. Hay cosas que me va a llevar más, otra cosa que la aprendo más rápido. Tal vez un compañero tuyo aprende algo más rápido porque su estilo de aprendizaje es diferente o su mente es diferente. Lo importante es que nosotros aprendamos lo que queremos aprender y lo que necesitamos aprender. Y si le ponemos interés y planificamos nuestro tiempo para lograr el objetivo. El problema que yo he visto es que muchos estudiantes agarran un libro, se ponen a leer, pero no saben qué es lo que están buscando. Deberían primero hacer un listado, qué es lo que voy a aprender y eso le recorta el tiempo, porque van a abrir el libro o van a la biblioteca con algo específico. ¿Qué necesito aprender hoy? ¿En qué estoy fallando hoy? ¿Qué no entiendo hoy? Por eso es que es importante que las escuelas de medicina y las diferentes universidades le faciliten al estudiante el programa. El programa puede ser en objetivos de aprendizaje o el programa puede ser en las competencias que se quieren hacer. Si nosotros vamos a una charla, una clase, debemos poner el objetivo de esta clase son esto y esto y esto, para que el alumno al final
o pasado un tiempo se autoevalúe. Yo logré ese objetivo. Aquí se pretende que yo aprenda a identificar los músculos del manguito rotador en el hombro. Oye, manguito rotador, ¿de qué será esto? No sé qué es eso. Déjame saber primero qué es manguito rotador. ¿Cuántos músculos hay? ¿Qué hacen? ¿Qué función? Y cómo se exploran. Entonces, fíjense todo lo que implica de un tema, porque ¿qué voy a hacer yo a un paciente? ¿Explicarle cuáles son los músculos? No, yo tengo que a un paciente explicarle o saber cómo exploro si ese manguito rotador está roto o está bien, o eso es lo que tengo que buscar. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que el profesor facilite, le explique al estudiante por qué y para qué usted debe aprender esto. Y el objetivo de aprendizaje es esto. Por supuesto, los objetivos de aprendizaje pueden estar dentro de las tres áreas. Un área cognitiva, un área de la habilidad y un área actitudinal. Por ejemplo, el uso de la bata blanca, eso no es una habilidad ni un conocimiento, es una actitud, con el fin de que el estudiante aprenda que todo paciente para examinarlo debe tener su bata puesta. El manejo del tensiómetro es una habilidad, como yo manejo el tensiómetro o manejo un equipo para medir gases, cualquier cosa. Ahora, el conocimiento, bueno, yo tengo que saber que la hemoglobina tiene un valor, que la bilirrubina, eso es conocimiento, información, pero cómo yo la mido, cómo la detecto. Entonces, los objetivos de aprendizaje también se escriben tomando en cuenta esas tres áreas. ¿Sí? Sí, doctor. Pues de momento no hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, Valentina, no me queda más que darle las gracias por la invitación. Estamos abiertos a otros temas sobre educación. Los mapas conceptuales, por ejemplo, un tema muy interesante donde requiere solamente una explicación y práctica por parte de quien la está haciendo. Confeccionar un mapa conceptual sobre el tema que escojan en la medicina. Eso nos facilita entender, a asociar un conocimiento con otro y entonces al final saber, dominar, tener la competencia y al final llegar a ese nivel donde somos tan competentes que lo hacemos en forma automática. Espero que la conferencia haya llenado tus expectativas y estoy muy contento de haber tenido esta oportunidad y que muchos de mis amigos y profesores nos hayan acompañado en esta charla. Sí, doctor, muchísimas gracias. No sé si alguno de sus compañeros doctores nos quiera también dar su opinión acerca de la charla. Bueno, veo que no, entonces no me queda más nada que despedirme, Valentina, y gracias por la invitación. Hasta luego y saludos a todos. Chao.